Bienvenido a Spanish Hacks. Hoy vamos a aprender un nuevo tiempo verbal del pasado, el pretérito imperfecto. Este tiempo indica una acción del pasado que duró por un periodo de tiempo o la hicimos muchas veces. También indica una acción anterior a una del pasado. Como siempre digo, el español tiene verbos regulares e irregulares. Las reglas que vamos a aprender hoy son para conjugar los regulares. Si recuerdas la lección sobre los grupos verbales, ya sabes que son 3 y que cada uno se conjuga de distinta manera. También sabes que para obtener la raíz de un verbo debemos borrar sus 2 últimas letras. Empecemos con el primer grupo, los verbos terminados en ar. Tomemos, por ejemplo, el verbo amar. La raíz del verbo amar es am. Los verbos conjugados con yo terminan en aba. Entonces, si sumamos la raíz y la terminación, nos queda yo amaba. La segunda persona del singular se divide en 3. Tú, vos y usted. En el imperfecto, las 2 primeras tienen la misma terminación. Abas. Tú amabas. Vos amabas. Usted, que es formal o cordial, se conjuga con la terminación de la tercera persona del singular, él y ella. La terminación de la tercera persona del singular es aba. Él amaba. Ella amaba. Y, como acabamos de ver, usted amaba. Los verbos conjugados en la primera persona del plural terminan en ábamos, con tilde en la primera a. Nosotros amábamos. Nosotras amábamos. Los de la segunda persona del plural terminan en aban. Ustedes amaban. Por último, conjugados en la tercera persona del plural, también terminan en aban. Ellos amaban. Ellas amaban. El segundo y el tercer grupo verbal se conjugan de la misma manera. Para explicarlos usaremos los verbos temer y vivir. La raíz de estos verbos es tem y viv. Algo muy importante que debes recordar es que todas las conjugaciones llevan tilde en la i de la terminación. Los verbos conjugados con yo terminan en ia. Yo temía. Yo vivía. Los verbos conjugados en la segunda persona del singular terminan en ias. Tú temías. Vos temías. Tú vivías. Vos vivías. Conjugados en la tercera persona del singular terminan en ia. Él temía. Ella temía. Él vivía. Ella vivía. Y también usted temía. Usted vivía. Los verbos conjugados en la primera persona del plural terminan en íamos. Nosotros temíamos. Nosotras temíamos. Nosotros vivíamos. Nosotras vivíamos. Conjugados en la segunda persona del plural terminan en ian. Ustedes temían. Ustedes vivían. Por último, conjugados en la tercera persona del plural también terminan en ian. Ellos temían. Ellas temían. Ellos vivían. Ellas vivían. Ahora veamos algunos ejemplos con los 3 usos que aprendimos al principio del video.
Una acción del pasado que duró por un periodo de tiempo. Cuando iba a la facultad, trabajaba de mozo en un restaurante. Una acción del pasado que hicimos muchas veces. Todos los miércoles salíamos a correr 10 kilómetros. Una acción anterior a una del pasado. Como no encontraba su anillo, desacomodó toda la casa. La segunda acción, que también es la más cercana al presente, está conjugada en pretérito perfecto simple. Esta persona desacomodó toda la casa como consecuencia de una acción anterior, que como está más alejada del presente, se conjuga en pretérito imperfecto. Una ayuda a memoria es preguntarte qué pasó primero y qué pasó después. La primera respuesta deberá estar en imperfecto y la segunda en pasado. Eso fue todo por hoy. Sé que es mucha información, pero espero que lo hayas entendido. Si no quieres perderte las próximas lecciones, suscríbete y activa la campanita. También puedes seguir a @SpanishHacks en Instagram para practicar lo que aprendimos con juegos y cuestionarios muy divertidos. Puedes apoyarnos en Patreon para acceder a contenido inédito que te ayudará a mejorar tu español. Encuentra el link en la descripción junto a todos los beneficios que Spanish Hacks tiene para ofrecerte. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta acá. Te espero en el próximo video para seguir aprendiendo español.